Hola, buenas tardes a todos. Arrancamos ya con la mesa redonda para hablar sobre la financiación de empresas tras el COVID-19. Yo soy Borja Ballester, soy responsable de inversiones en Inverredi, ¿de acuerdo? Una de las principales gestoras de capital riesgo de España. Ahora explicaré un poquito más sobre mí. Y al final, primero de todo, quiero agradecer la presencia de mis compañeros de aquí, de Sara, de Jesús y de Cristian, ¿de acuerdo? Que también les daré la oportunidad de presentarse a continuación. Quería, antes de empezar, dar un poquito de contexto de lo que vamos a hablar hoy, cómo vamos a estructurarlo y a partir de ahí ya dejar que nos conozcáis para poder empezar a hablar sobre todo lo que ha estado pasando en el último año y medio, ¿de acuerdo? El COVID al final ha supuesto una crisis que ha afectado a todos los estamentos de la sociedad, a pesar de iniciarse como una crisis sanitaria, ha acabado siendo una crisis global con un impacto en la sociedad en muchos ámbitos mayor a otras crisis pasadas, como la reciente crisis financiera de 2008, la de las .com o incluso la crisis del 29. Algunos de los datos clave que reflejan este impacto es el hecho de que el PIB ha caído más de un 10% cayó desde el 2019 hasta el 2020 más de un 10%, siendo que es una cifra bárbara. España es uno de los países que más se vio afectado por estas caídas del PIB, ¿de acuerdo? Muy por debajo de la media, ¿de acuerdo? El empleo cayó más de un 20% de un año a otro y eso al final obligó a los gobiernos y incluso a entidades privadas a intentar dar apoyo a esta economía, ¿de acuerdo? Las ayudas directas que se aprobaron a nivel gobierno, por ejemplo, ascendieron a más de 21 millones de euros, ¿de acuerdo? Que es aproximadamente el 1,7 del PIB español. Y luego han habido líneas de avales de más de 100 millones de euros fomentadas por estamentos europeos y demás. Y la verdad es que este dinero ha fluido y ha llegado a las empresas. Hoy una de las cosas que hablaremos es si esto que se ha hecho de la manera más correcta o no, qué impacto ha tenido, qué impacto han notado nuestros asistentes de este dinero y cuáles son los retos, sobre todo con los que nos encontramos a futuro, ¿de acuerdo? Veremos cómo ha cambiado la manera de trabajar de distintos estamentos financieros, tanto desde el perfil más bancario, desde el perfil de ayudas públicas, desde perfiles de maneras alternativas de financiar las compañías. Y esto es un poco lo que vamos a querer ir pues discutiendo hoy, ¿de acuerdo? Ahora sí que me presento un poquito más en detalle, ¿de acuerdo? Yo al final tengo un perfil financiero, he estado cerca del ecosistema emprendedor desde que empecé mi actividad laboral, ¿de acuerdo? Tanto en aceleradoras como en empresas ya cotizadas, pero de reciente creación, ¿de acuerdo? Y actualmente estoy en Inverredi, como he dicho, como director de inversiones. Nosotros somos una de las patas que soporta, nosotros como fondo de capital riesgo, una de las patas que soporta el ecosistema emprendedor. Somos conscientes que somos un pilar fundamental para que las iniciativas emprendedores lleguen a momentos de scale-up, incluso llegar a ser grandes empresas cotizadas. Ya lo hemos hecho en el pasado con más de 20 empresas vendidas y muchas de ellas cotizando a día de hoy en mercados como el IBEX, el Nasdaq o el mercado bursátil alternativo, ¿de acuerdo? Y voy a intentar apoyar a mis compañeros en detectar cuáles son estas claves en lo que ha pasado hasta ahora y lo que va a pasar en los próximos años, ¿de acuerdo? Entonces, ahora ya os cedo la palabra, que al final son los protagonistas del día de hoy. Si quieres, Sara, empieza explicando pues un poco quién eres y a quién representas hoy. Y a continuación, Jesús y Cristian podéis también pues explicar vuestros perfiles. Muy bien, Borja, muchas gracias. Bueno, yo creo que aquí casi todo el mundo me debe conocer, me refiero al público que está asistiendo a este seminario. Sabéis que hemos solicitado muchas ayudas con todas las empresas participadas y casi yo diría que son más especialistas las propias empresas que yo misma, ¿no? A día de hoy. De todas formas, creo que también lo importante va a ser pues, ver esos otros productos alternativos que nos vienen a presentar hoy. Y yo pues haré también 4 pinceladas de la situación actual, ¿no? De las ayudas públicas. Si queréis, o para aquellos que no me conozcáis, soy la responsable de financiación pública y tax lease en Inverredi. Mi perfil siempre ha estado relacionado con ayudas públicas. Os diría que inicialmente concediendo estas ayudas desde la Generalitat de Cataluña. Trabajé 10 años en Acció
y después pues en la otra cara de la moneda, ¿no? Pidiendo ayudas públicas desde la consultoría, pidiendo ayudas para empresas. Soy socia fundadora de Inverready y todos sabéis que Inverready pues, se constituyó buscando un modelo financiero diferente al que había para apoyar a startups. Podemos decir que hace 10 años, cuando se constituyó Inverready, prácticamente no había inversores en fase semilla, ya que era un modelo que no era rentable en aquellos momentos. Nosotros fuimos uno de los iniciadores de capital riesgo para startups en España, y nuestro objetivo siempre fue el conseguir pues, el máximo nivel de recursos posibles, complementando capital privado con ayudas públicas, para que las empresas en España pues, pudieran competir en condiciones similares a empresas de otros países, donde los inversores sí que inyectaban pues, cantidades de dinero mucho más importantes. Además, esto entendemos que supone pues, un beneficio para las empresas en términos que tienen una menor dilución por parte del equipo promotor, ¿no? Al final, nuestro modelo siempre ha sido, a partir de una inversión privada, intentar apalancar el máximo de recursos públicos posibles. Esta es mi presentación. Jesús, no sé si quieres seguir tú. Sí, muy bien. Muchas gracias, Borja. Sara, pues mira, soy Jesús Sanz, soy el director comercial de Mi AAA. Mi AAA es una plataforma fintech, ¿vale? Está regulada y controlada por Banco de España y CNMV. Nosotros llevamos desde el 2015 en el mercado y hemos evolucionado haciendo varios tipos de productos. Empezamos con un solo producto que era préstamo y hemos llegado ahora en los últimos 2 años a ser muy, muy intensos haciendo factoring y confirming. Es decir, lo que hacemos es ayudar a las compañías a poder crecer, ayudarles a crecer en su circulante. Es decir, esas facturas esas facturas que tienen que anticipar y el pago a sus proveedores, ¿vale? Nosotros siempre somos complementarios, ¿vale?, a la banca tradicional y, evidentemente, con todo tipo de ayudas. Es decir, nunca venimos a sustituir a nadie. Estamos para complementar la financiación que puedan tener por parte de la banca. Y más luego cuando hablemos, Borja, de lo que ocurre y el motivo de esta mesa, de lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir, creo que todavía tenemos más sentido, si cabe, en todo esto que ha ocurrido, que nos ha ayudado. Es un momento dulce, como digo yo, porque todo esto va a ayudar a que entidades como la nuestra todavía tengan esa salida más rápida derivada de la situación que ha ocurrido. Jesús, el perfil de empresas con las que, o el perfil ideal de empresas que os encontraríais, tanto para el factoring como para el confirming, ¿cuál sería? ¿Cuál es este perfil de empresa? Mira, Borja, tenemos 2 perfiles distintos de empresa, ¿vale? Para el factoring, ahí lo que buscamos es empresas que tengan un buen cliente, o sea, que es lo que llamamos un buen deudor, es el que nos apalancamos. Esa empresa, no buscamos que esa empresa sea una empresa, llamémosla entre blancos y negros, la empresa blanca, que esté súper bien, súper saneada, con unas cuentas muy buenas, con unos ratios estupendos, porque esa empresa la atiende la banca. Nosotros aquí lo que buscamos es una empresa que esté muy apalancada, que haya tenido incluso alguna situación complicada o que haya pasado por una situación complicada y la banca, por motivos de no ha tenido que dotar o porque haya tenido alguna reestructuración y la banca ahora, a raíz de eso, no quiera apoyarla, nosotros a ese tipo de compañías las apoyamos porque nos apalancamos en su cliente, que es al final su pagador, que va a ser nuestro pagador. Eso en cuanto al factoring. Ahí podemos empresas que facturen desde a lo mejor desde 600, 800.000 euros, ¿vale? Para hacer unos tickets de mínimo a lo mejor 300.000 euros, dependiendo del tipo de cliente, si tiene un cliente o varios, para poder hacer una línea. Eso es en el factoring. Y el confirming es totalmente diferente. Bueno, ahí vamos a compañías con una facturación mucho mayor y que sí que estén saneadas y que tengan unos ratios mejores. Y tú me dirás, bueno, pues entonces esos también pueden ir a la banca. Aquí lo que la diferencia por la que nuestros clientes optan por nosotros principalmente es por el no consumo de sirve. En el factoring es igual, pero en el confirming las empresas que optan por apostar por Mi AAA es por el no consumo de sirve y porque al final obtienen una financiación adicional para poder acompañarles en la financiación a sus proveedores, porque al final el que va a pagar el que va a hacer el pago del anticipo es el proveedor, no nuestro cliente. Entonces, eso es lo que hace que esa tipología de empresas apueste por nosotros. Muy bien, me gustaría que después, durante la charla, me vayas comentando el impacto de estos beneficios que ofrecéis a las empresas dentro del contexto actual. Cristian, te doy la palabra. Bienvenido. Gracias. En mi vida personal soy profesor de economía, por decirlo fuera del ámbito
profesional y luego aparte pues soy el director regional de Iberaval en Madrid. Iberaval es la sociedad de garantía recíproca más grande con más de 33.000 clientes actualmente. Somos una sociedad de garantía recíproca y lo que hacemos pues es muy parecido a lo que hace el ICO. Damos avales, que estos avales pueden ser pues, para licitación pública, avales ante terceros y luego adicionalmente pues avales que pueden canjear en entidades financieras o ahora que está aquí Jesús, pues en FinTech en su caso y se canjean por financiación. ¿Qué tipo de financiación hacemos? Pues hacemos circulante, hacemos inversión, exactamente igual que las operaciones del ICO y atendemos a cualquier necesidad y muy orientados sobre todo a las pymes y autónomos. Hacemos gran empresa, pero realmente nuestro principal objetivo o nuestro principal target son las pymes y autónomos. Nos pasa un poco como a Jesús, o sea, en este sentido, normalmente la banca tradicional y tal como ha pasado con el ICO, pues atiende a aquellas empresas que tienen un rating estupendo y que tienen una capacidad de evolución bastante amplia, principalmente aquellas que no lo necesitan. Nosotros estamos para ayudar y realmente tenemos un componente social porque somos una entidad que no tenemos un ánimo de lucro. Realmente nosotros lo que somos una entidad que está muy orientada a la labor social y en ese sentido, pues a nosotros nos acuden aquellas empresas y autónomos pues, que tienen dificultades en cuanto a la financiación o que quieren llevar a cabo aquellos proyectos que la banca en un momento dado no puede evaluar. Pues aquellas empresas que empiezan y que como no tienen un histórico o unas garantías suficientes, no pueden acceder al crédito. Muy bien, el proceso habitual para poder acceder a estos avales es como si, entre comillas, como si fueses un banco tradicional que accede a vosotros, os explican, hacéis un perfil de riesgos y demás, y después esto lo llevan a otras entidades para poder pues ganar esta liquidez. Sí, nosotros tenemos oficinas tradicionales porque realmente hay un perfil de público que así lo demanda y en ese sentido pues tenemos oficinas abiertas al público para que puedan acudir y solicitar su financiación, pero realmente nosotros nos hemos orientado y sobre todo con la pandemia pues a un perfil más 4.0, sobre todo para pedirlo a través de plataforma, orientado también a través del móvil y no tienen que tener una presencia física. Estas peticiones sí que tenemos incluso una plataforma que es www.iberaval.es, donde directamente pues, la gente puede solicitar su financiación y tienen un gestor remoto que les puede orientar y les va llevando a través del camino hasta que obtienen su aval y lo pueden canjear. La idea sobre todo es que poder atender todos los canales. Sí que la presencia que tenemos en oficina, ahora mismo solo la tenemos en Madrid con 3 oficinas, en Castilla y León tenemos 10 y una en Galicia y otra en La Rioja, pero atendemos a toda España y la atendemos sin tener oficina, directamente a través de canales online. Muy bien, para cerrar un poquito, creo que ayudará al público también a entender el contexto de Iberaval, saber quién está detrás de Iberaval, es decir, ¿es una entidad pública, privada? ¿Qué tipo de stakeholders tenemos detrás? Tienes razón ahí, Borja. Realmente nuestro capital está compuesto por una parte por las entidades públicas, en este caso tenemos al Ayuntamiento de Madrid, tenemos al Gobierno de La Rioja, a la Junta de Castilla y León y bueno, pues a distintos ayuntamientos también algo más pequeños, como puede ser el de Salamanca, el de Soria. Hay una gran parte que lo ponen estas entidades públicas, no solo en el capital para dar solvencia, sino que adicionalmente pues abonan parte de los costes. Entonces, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Madrid tenemos una reducción de costes, con el Gobierno de Castilla y León actualmente tenemos líneas bonificadas, que significa que la financiación sale a coste cero, pagan los costes de la financiación. En el Gobierno de La Rioja exactamente igual, también sale a coste cero. Y luego tenemos otra parte de socios que realmente son los que fondean, por decirlo de alguna manera, que son las entidades financieras. Tenemos actualmente 26 entidades financieras, prácticamente con todo el proceso de fusiones, pues son casi todas las que hay en el pool. Y entonces, bueno, pues sí que esas 26 entidades financieras lo que hacen es fondear todas las operaciones, canjear los avales por lo que es la propia financiación, créditos, préstamos, leasing, etcétera. Muy interesante. Pues como veis, tenemos aquí 3 perfiles muy diversos que atacan
problemáticas distintas. Hablando de problemáticas, creo que sería interesante para acabar de cerrar un poco vuestro perfil, sí que os pediría que no os alargarais mucho en el ejemplo. Me gustaría que dierais un pequeño ejemplo de empresa, entre comillas, que no ha podido trabajar con la banca durante la época de confinamiento o en el momento de salida de este confinamiento, y un ejemplo de cómo se ha podido fundar una empresa que no tenía acceso a la banca gracias a vuestros productos, digamos. Si quieres empezamos por ti, Sara, para seguir el orden con el que hemos arrancado. Sí, o sea, a ver, nosotros en ayudas públicas, pues bueno, durante toda la pandemia hemos empezado primero siempre por solicitar préstamos ICO. Yo creo que ha sido una línea bastante exitosa, como ya comentabas antes. Creo que la mayoría de participadas han optado a este tipo de financiación. Aquellas que tenían algo de facturación en mejores condiciones siempre, por supuesto, pero creo que ha sido una línea bastante exitosa. Entonces, el resto de financiación pública pues también ha estado abierta y ha habido convocatorias más puntuales y bueno, como nuestra estrategia al final pasa por complementar capital con ayudas públicas, pues ahí después hemos ido montando. Por supuesto, en casi todas nuestras participadas tienen ayudas en ISA, yo diría entre 150.000 y 300.000 euros, eso es una primera pieza clave para nosotros. Y después, pues a partir de ahí hemos ido montando neotecs, en aquellos casos de empresas con menos de 3 años de vida y que sean tecnológicas. Y después ya pues metiendo retos, ayudas para contratación de personal, algunas, aquellas que tienen mejores cuentas pidiendo CEDETIS, ya sabéis que CEDETIS si no pide garantías, con lo cual para según qué empresas son líneas más complicadas. También la convocatoria de redes para empresas del ámbito de software, ayudas autonómicas, incentivos fiscales. O sea, hemos seguido un poquito con todo nuestro planning de ayudas. Unas pocas empresas pues, han obtenido ayudas europeas, ayudas del EIC, el antiguo instrumento PYME, y yo os diría que, no sé, nosotros en general conseguimos más o menos apalancar pues, por cada euro privado, yo diría que unos 3 euros públicos en el sector bio, para empresas biotecnológicas, y entre 2 o 1,5 euros para sector software, sobre todo en empresas que son tecnológicas. Esos son más o menos nuestros ratios habituales. Muy bien, muy bien. Jesús, ¿vosotros qué os habéis encontrado? Y mira, nosotros te voy a contar, los casos más donde está esa problemática con las empresas vienen por el factoring, que no te he dicho que ayudamos a las empresas que son más débiles, ¿vale? Más débiles. Entonces tenemos, te voy a poner un caso, por ejemplo, que es de una compañía, de una constitución reciente. Cuando hablo de recientes, hablo prepandemia, de una constitución de finales de 2018. Una empresa que se dedicaba al sector limpieza. ¿Qué es lo que ocurre? Empieza su actividad con unos empleados y trabajaba para el sector público. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando fue a la banca a pedir incluso los ICOs, la banca le dice, eres de reciente constitución, no tienes una facturación elevada porque acabas de empezar, no tengo posibilidad de ayudarte porque los ICOs, porque no has tenido financiación. Entonces, contacta con mi AAA y nosotros le decimos, a ver, ¿qué clientes tienes del sector público? Y nos dice, pues mira, trabajo para estas instituciones del sector público, tengo unos contratos, tengo que ejecutarlos, pero ¿cómo lo hago? Entonces nosotros ayudamos a hacer esa cesión de esos contratos con nosotros y le anticipamos esas facturas que él genera. Por lo tanto, él ha podido tener ese circulante para poder atender sus pagos, que principalmente eran el del personal al ser intensivos en circulante. Entonces, nosotros le anticipamos esas facturas de ese sector público, hemos conseguido que él coja otros contratos, haya seguido creciendo en facturación y ahora, evidentemente, ha tenido que generar confianza con la banca y ya la banca ha entrado ahora, pues le ha dado una pequeñita cuenta de crédito, una pequeñita, un pequeño préstamo para compra de una furgoneta. Es decir, pero nosotros ahí donde ayudamos es al principio cuando esta compañía, la banca le dijo, eres demasiado pequeño, no hay un track record, no tienes endeudamiento, espera a que crezca. Pues bueno, tenía un buen... ¿Crees que si la misma empresa, cuando accede a la banca en un primer momento y le dicen que no, hubiese tenido simplemente 3, 4 años más de track record, podría haber conseguido financiación bancaria y el hecho de que la banca tenga unos ratios muchas veces muy cerrados es lo que puede impedir en muchos casos que estas empresas accedan a financiación, a pesar de no estar tan mal como podrían estar otras, es decir, a pesar de estar más o menos saneadas? Yo creo que sí. Te voy a poner además ahora un ejemplo claro. ¿Qué ha pasado
con la pandemia? La banca sí que es cierto que ha ayudado, ha inyectado esos créditos ICO que han venido, pero no ha sido una forma muy neutral de canalizarlos, porque evidentemente ellos se han afianzado en los riesgos que tenían dados previamente. Entonces hayan sido muy listos, digamos, o muy avispados en cubrir esa parte del riesgo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que al que no tenía riesgo o al que tenía un track record no le ha ayudado. Entonces yo creo que la banca ahí, igual que ha pasado ahora con los ICOs, pasa normalmente. Quiere tener una experiencia un poco más dilatada, o si no, siempre acaba tirando de qué avales tengo, con qué cuento. Claro, si esos socios son unos socios que tienen un buen know-how y tienen un buen cliente, pero no tienen un track record previo porque no pueden aportar nada. Entonces ahí es donde mi AAA aporta esa posibilidad de, teniendo ese buen cliente, nosotros te anticipamos esas facturas para que puedas empezar más que nada en un circulante. Evidentemente nosotros luego eso que lo compaginamos con un Iberaval con el cual el cliente le ayuda a conseguir un largo plazo. Y luego entra la parte de Sara en la que el cliente puede conseguir ese tipo de ayudas. Súper interesante. Cristian, dame un ejemplito tú también. Estás muteado. Perdón, agradezco el pie que me ha dado Jesús, sobre todo, y bueno, sí, efectivamente nosotros en la pandemia, pues mira, sobre todo negocios nuevos. La banca, más o menos la situación que había en ese momento era pues que no había crédito. Entonces, si encima el cliente acudía a la banca a solicitar un crédito para poner un negocio nuevo en plena pandemia, pues prácticamente como que era una locura. Y nosotros sí que hemos visto que era un momento de oportunidades. Entonces sí que hemos confiado, además, lo que decía, la función social que tenemos sobre todo de ayudar a la economía y al tejido empresarial en cada uno de los sitios donde estamos, y en ese sentido pues hemos financiado bastantes proyectos, no solo el pequeñito de la peluquería, el restaurante, la cafetería de barrio, sino que hemos llegado a montar incluso plantas industriales. Y montamos una planta, hemos ayudado a financiar una planta industrial en Castilla-La Mancha de neumáticos que, bueno, la verdad es que ha sido un éxito y ha creado más de 200 empleos en plena pandemia. O sea, es una barbaridad, pero yo creo que esa función pues la hemos llegado a conseguir. Y luego adicionalmente, también como decía Jesús, la banca se ha cubierto en algunos momentos y con algunas empresas, con los ICO ha cubierto posiciones, y adicionalmente además han llegado hasta el límite en algunas empresas medianas, ya no tanto pequeñas, del límite de ICO. Y entonces ahí hemos aparecido nosotros pues para ampliar esa liquidez y que puedan tener realmente y soportar pues todo lo que ha pasado en pandemia y tener su circulante para volver a arrancar. En el momento que han llegado al 1,5 millones o incluso cuando ha habido las ampliaciones en el marco temporal, se han quedado sin financiación, y ahí hemos estado nosotros, pues que hemos sido entidades prácticamente, por decirlo de alguna manera, que hemos ampliado nuestro espectro y hemos estado de moda, y hemos conseguido pues sostener y mantener pues más de 185.000 empleos por toda esa liquidez que hemos logrado inyectar en la economía. Para que te hagas una idea, el año pasado en pandemia nosotros hemos financiado más de 5.200 proyectos, 300 millones de euros. Y bueno, pues eso ha logrado, y sobre todo en una parte de las empresas y autónomos que ha sido la más pequeña. Sí que hemos ayudado al sector industrial, pero el sector industrial ha estado muy, como decía Jesús, muy apoyado por la banca. Entonces sí que hemos estado al lado principalmente del pequeño empresario y del autónomo, y hemos conseguido pues eso, mantener 200.000 empleos, aproximadamente 185.000, 200.000 empleos en toda la pandemia. Yo creo que es una función muy bonita porque nuestra parte o nuestra visión financiera de la banca, yo he estado 10 años en banca y luego llevo casi 20 años en el sector de la sociedad de garantía recíproca, y la visión es totalmente distinta. O sea, nuestra visión es de apoyo, y en la banca pues sí que te lleva más al beneficio, objetivo, etcétera. Pero nuestra visión es más de apoyo, y es una visión mucho más satisfactoria a lo largo del día, por decirlo de alguna manera. En la banca es prácticamente trabajo. Y bueno, nosotros nos gusta mucho el largo plazo, que es donde además, sobre todo los autónomos y las pymes se sienten cómodos en la devolución de sus préstamos en 5 años, en 7 años. Si necesitan más plazo, se les da, que adapten las operaciones realmente a lo que necesitan, si hay que aplicar carencias, si lo que necesitan es un leasing para que fiscalmente puedan hacerlo, y que puedan elegir exactamente ellos el producto, no que se le imponga a la banca, porque muchas veces vas a
directamente a una sucursal y dices, oye, mira, yo lo que necesito es un préstamo. Pues mira, te vas a llevar un renting y además un descuento. No, si es que yo esto no lo necesito. Y sales con una batería de productos, con un coste financiero alto y realmente no con lo que tú querías, porque tú a lo mejor lo único que querías es un simple préstamo y para montar tu negocio. Entonces, nosotros también tenemos una labor de asesoramiento de esas pymes para que realmente consigan lo que necesitan y no lo que la banca le quiere ofrecer en un momento dado. Muy bien. Ahí sí que me has dado pie, tanto tú como Jesús, sobre todo, a un tema que quería hablar antes de saltar a los retos a los que nos enfrentamos, hacer un poquito el diagnóstico de cómo ha afectado todo el COVID a nivel de financiación. Es cierto que la parte de la economía más afectada son estas pymes, estas medianas empresas sobre todo las que tienen menos de 10, 50 empleados, son las que menos apoyo han recibido por parte de bancos, sobre todo, incluso de instituciones públicas, a pesar de que el ecosistema más emprendedor, más tecnológico, sí que ha tenido soporte de ayudas públicas, como explicaba Sanz. Esas han sido realmente las más perjudicadas. Y luego sectores como el turismo, restauración, el ocio, incluso la industria, que ahora has explicado un caso súper interesante, Cristian, de industria, que es un sector muy afectado también. Quería saber cómo habéis notado esta disparidad sobre el apoyo que se ha dado desde instituciones gubernamentales, digamos, hacia estos segmentos más débiles, más afectados en términos de liquidez, ya sea por ser pequeña empresa o por ser empresas de sectores muy afectados, que al final son los que más han sufrido. No sé si tenéis opinión de cómo ha funcionado, si ha habido realmente una disparidad muy grande entre sectores muy afectados, sectores poco afectados a nivel de generar liquidez. ¿Cómo lo habéis visto? ¿Quién se atreve? Venga, ya yo. Yo sí que hay un tema que creo que hay que destacar y es que los ICO han funcionado en general muy bien, ¿vale? Eso hay que dejarlo claro, que la crisis que hubo, sí, la última crisis que hubo con diferencia a esta es que aquí no se han dejado empresas tiradas por falta de liquidez. Eso hay que dejarlo claro, ¿vale? Al principio los ICO les faltó engranar, pero una vez que engranaron por el tiempo y demás, la verdad que funcionó bien y se atendió, yo creo que bien a las empresas en general. ¿Vale? Sí que es cierto que se han repartido en ICOs un montón de millones de euros al tejido productivo, ¿vale? De más de 1,5 millones de pymes y de autónomos, ¿vale? Hasta ahí está todo está correcto y está claro, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que esta financiación, esta inyección y este riego de liquidez termina en diciembre de este año y en marzo del 22 hay que comenzar hacer la devolución de esos capitales de principal, que hasta ahora la mayoría están en carencia. ¿Vale? ¿Qué es lo que yo creo que va a ocurrir a raíz de lo que ha pasado? Pues que a raíz de esto la banca, donde va a empezar, lo que va a ocurrir es que va a empezar a cerrar un poco más el grifo porque se le va a disparar la mora, ¿vale? Porque ella ya está contenta con todo el dinero que ha soltado y creo que ahí sí que es cierto que las empresas, entre que la banca va a ver un repunte de la mora, entre que cree que ya ha sido suficiente el dinero que ha regado, va a empezar a cerrar un poco más el grifo y sí que es cierto que las empresas se van a encontrar con tener que lidiar con un mayor endeudamiento por el del ICO y van a necesitar herramientas como las que ofrecemos las 3 personas que estamos aquí. La herramienta de poder tirar de un circulante con una financiación alternativa, de una SG Riveraval para ir a largo plazo, para seguir generando nuevas inversiones y, evidentemente, con lo que aporta Sara, que es la parte del sector público, de las ayudas y demás que siempre tienen que estar ahí. Esa es mi visión de lo que ha pasado, yo creo, y de lo que creo que está por venir. No sé, Cristian, si más o menos opinas como yo, pero esa es mi visión. Sí, o sea, lo que pasa es tú eres una persona muy buena, Jesús. Te voy a decir, es una visión que me gusta, que comparto, y lo que pasa es que yo como profesor me voy a salir del sector financiero y me pongo como profesor y si a mí me dijeran, oye, mira, te vamos a hacer consejero de un banco y oriéntanos un poco o danos una visión, ¿qué es lo que harías a partir del año que viene, cuando empiecen a caer las carencias? Entonces, y si lo pienso yo, mal me temo que a lo mejor me puede ocurrir, ¿no? Yo lo que le diría, vamos a hacer un cálculo de pérdida esperada y si yo tengo una parte que ya me lo está cubriendo el ICO, pues a lo mejor me interesa en un momento dado o no renovarlo o no dar más financiación y virgencita que me quede como estoy. Entonces, miedo me da que en un momento dado, pues, y yo pienso que lo pueden estar haciendo,
empezar a echar cálculos. Porque echar cálculos significa que paguen muchas veces justos por pecadores en un momento dado y entonces digan, oye, pues me interesa tal sector estigmatizarlo y cobrar del ICO, porque realmente no van a tener, el banco no va a tener una pérdida, o que incluso puedan sufrir aquellos negocios en un momento dado que sean más pequeños. No por nada, sino porque son los que menos daño en un momento dado le pueden hacer al banco, porque muchos pocos hacen menos daño, ¿no? Entonces, yo me he puesto ahí ese análisis, por decirlo de alguna manera. Yo espero que esto no ocurra, pero eso es lo que daría yo la visión si estuviera... Cristian, Sí, perdón. yo pienso como tú y creo que Jesús te estaba enfocando a que explicases esto. Es decir, aquí el problema está en que el banco probablemente diga, oye, yo ahora mismo he financiado a compañías, algunas que ya tenían créditos conmigo, otras que no, pero sobre todo muchas que tenían créditos conmigo con un riesgo del 100%, ahora estoy con el ICO que me cubre gran parte, me vale la pena volver a exponerme a este 100% en compañías que van a tener problemas de caja probablemente porque evidentemente ha cubierto gaps de liquidez el ICO, pero muchas han dejado de crecer. Entonces, el banco yo también pienso que no va a ser amigo, entre comillas, de estas situaciones. ¿Qué rol crees que puede jugar el ICO de nuevo para poder ayudar, ya sea pues reajustando calendarios, permitiendo pues facilitar un poquito estas devoluciones o empujando a los bancos a no dejar caer operaciones fácilmente? ¿Cómo creéis que puede impactar? Ya se está diciendo, Borja, que habrá que hacer, se están hablando de carencias hasta 10 años otra vez, se está hablando de incluso el ICO entrar en el capital de las compañías con préstamos participativos, todo esto es lo que se está hablando. No sé, Cristian venía así la cabeza de decir, sí, se está hablando, ¿verdad, Cristian? Se está hablando, pero ya veremos. Entonces, sí que es cierto que va a haber un problema, que las empresas tienen que lidiar con ese endeudamiento y que van a necesitar unas alternativas, porque si no, yo no tengo claro que la banca vaya a seguir si el ICO no le apoya dando esa liquidez o esa necesidad para las empresas. Hay un proceso ahora mismo, si veis, vamos a ver, a mí los movimientos que va viendo en la economía me van disgustando en el sentido de cómo se están orientando, ¿no? El proceso de fusiones no es un proceso que se haya tenido que hacer porque, por ejemplo, Bankia haya estado relativamente mal. Bankia ya estaba saneada, tenía incluso el dinero para devolver el crédito que se dio en su momento y tenía, o sea, estaba obteniendo suficiente generación de recursos para devolver el préstamo, ese e incluso a lo mejor otro más. Entonces, Bankia el tema de la fusión y la fusión que se va oyendo también, pues, por ejemplo, de Banco Sabadell y a Banca también se oye que se puede fusionar. En ese sentido, lo que están haciendo son bancos más grandes que puedan soportar, yo creo, es mi visión, cuidado, no... Y además me meto en camisa de 11 varas que me gusta remangarme muchas veces. Y yo creo que lo que están haciendo bancos más fuertes para soportar lo que viene. Y lo que viene yo creo que va a ser duro, o sea, duro porque van a hacer la siega, que es lo que dicen en mi tierra, ¿no? Van a hacer siega y lo más importante es que se haga siega, pero que se haga, o sea, se puede hacer siega, pero que se haga bien. O sea, no que paguen injustos porque también con los ICO, y lo sabemos todos, pues ha habido gente que ha obtenido esos ICO y realmente no. Yo me acuerdo de un negocio que he llegado a financiar donde le han dado un ICO de 380.000 euros y yo le he dado 50.000 euros y me parecía hasta mucho. Y hay una entidad que le ha soltado un ICO de 380.000 euros, ha cogido todo su endeudamiento más... En algunos casos se ha sobreponderado la financiación del ICO. Sí. Entonces, Sí. es que no facturaba ni eso. Entonces, claro, yo creo que habrá que hacer siega, pues habrá que hacer siega. Yo no digo que no es siega, pero se tiene que hacer bien. Y además van a pagar muchos justos. Entonces, la fusión de bancos, ¿por qué se ha ido realizando y por qué se está acelerando en todos los sentidos? Para que realmente tengan pulmón para absorber todo lo que les va a venir. Muy bien, súper interesante. Sí, perdona, Sara, yo te quería preguntar porque quiero entrar a continuación en qué tienen que hacer. Hemos hablado qué hacen las entidades, cómo están trabajando. Quiero saber qué hacen las empresas, qué tienen que hacer para sobrellevar estas situaciones. Entonces, antes de entrar ahí, sí que quería preguntar a Sara cómo crees que entidades públicas que financian sobre todo empresas tecnológicas, empresas en estados más incipientes, pueden reaccionar ante estos potenciales problemas de liquidez o de exceso de deuda que puedan tener compañías que han accedido a ayudas ICO, que ya tenían ayudas
pues CEDETIS, que tenían ENISAs. ¿Cómo crees que van a reaccionar? ¿Van a ser flexibles? ¿Van a ofrecer nuevas vías de financiación? ¿Van a permitir extender pagos? ¿Cuál es el escenario que tú vislumbras ahí? Sí, bueno, a ver, ahí al final pues cada organismo autónomo o el propio ministerio toma cartas un poco de forma diferente. O sea, esto que comentábamos de qué va a hacer el ICO, pues en el programa Retos lo hemos vivido, ¿no? Son préstamos a 10 años con 3 de carencia y hay muchas empresas biotecnológicas que no facturan y que por tanto no han podido devolver las cuotas de esos préstamos. Entonces ahí, bueno, se ha flexibilizado medianamente, diría yo, la devolución de préstamos, alargando el plazo de amortización, pero solo para esa convocatoria, Retos, y porque supuestamente había mucha empresa biotecnológica. En otras convocatorias, no sé, como por ejemplo Plan Avanza, ha sido mucho más difícil renegociar plazos. Ahí ya entrábamos a renegociar directamente con Hacienda y entonces Hacienda a partir de cierta cifra pedía siempre avales o garantías. Entonces yo creo que cada organismo vamos a ver cómo reacciona. Sí. No sé, con organismos como ENISA o como CEDETI es más fácil renegociar. Ahí se presenta un plan de empresa y habitualmente si es creíble y se presenta un buen futuro, pues estos organismos suelen aceptar renegociaciones. Muy bien. Sara, porque, perdona que te interrumpa, ¿piensas entonces que este reto de liquidez que puede, esta nueva jornada de necesidad de liquidez que puedan tener empresas emergentes, crees que probablemente se cubra del mismo modo que se cubrió la falta de liquidez que hubo con el COVID, extendiendo límites y siendo un poco más flexible con empresas que tienen dificultades de pago? A ver, a los organismos públicos no les gusta modificar resoluciones de ayudas. O sea, a priori no es un tema que les guste, pero sí que es verdad que ante muchos impagos, como ha pasado en el programa Retos o en el programa Avanza, pues intentan reaccionar. A ver, la realidad es que ahora, por lo menos en lo que a ayudas públicas se refiere, los derroteros van por otro lado, ¿no? Ahí se está hablando de que va a caer unos fondos Next Generation, pues un volumen de recursos muy importantes. También a nivel europeo pues hay ayudas muy grandes para empresas tecnológicas. Entonces, bueno, yo creo que por lo menos a nivel de ayuda pública, que ya sabéis que la ayuda pública no sirve nunca para financiar necesidades a corto plazo. Es decir, es algo que no encaja. Yo siempre diría que las empresas deben pedir ayudas públicas cuando no las necesitan. Es decir, mucho antes de que las cuentas les restrinjan, ¿no? Entonces, yo creo que ahora ya a nivel de ayudas públicas lo que nos estamos fijando pues es ya en escenarios año 22, 23, 24, pues ahí qué tipo de proyectos a medio y largo plazo, proyectos estratégicos, son proyectos de investigación y desarrollo, sobre todo de desarrollar nueva tecnología. Y ahí, bueno, pues yo creo que las empresas al final lo importante es que cierren bien sus cuentas a final de año, ¿vale? Esto es algo que vemos a veces, hay una definición de empresa en crisis, entonces conviene que las empresas antes de 31 de diciembre intenten dejar arregladas sus cuentas, si van a hacer ampliaciones de capital, pues depende de la empresa, pero en determinadas situaciones vale más hacerlas antes de cerrar el año, para después no ser catalogado como empresa en crisis y que no puedas acceder a nueva financiación, pero el mundo de la financiación pública no está mucho por el corto plazo, eso es una idea clara. Y después, pues todo lo que son los fondos Next Generation, pues hay grandes consorcios que se están moviendo. Actualmente hay aprobado solo el de coche eléctrico, pero hay muchos otros en marcha. Y ahí sí que pues animar a las empresas también a intentar entrar dentro de estos consorcios, como también en todo lo que son ayudas europeas. Es verdad que cuando eres una startup muy pequeña, pues todavía no es el momento, porque como muchas veces hemos comentado, Borja, pues las ayudas públicas hay que solicitarlas cada una en el momento que tocan. Cuando eres una empresa de menos de 2 años, no te suelen mirar mucho tus cuentas anuales. Cuando ya cumples más de 2 años, los organismos públicos actuales empiezan a mirar viabilidad económica. No como un banco, pero empiezan a mirarla. Y ahí, pues con Iberaval, nosotros también hemos hecho muchas veces garantías para poder optar a ayudas públicas. Es una cosa que ha funcionado muy bien. Muy bien, o sea que aquí lo que concluiríamos, entiendo, es que
Jesús nos está cubriendo el corto plazo, Cristian nos cubre el largo plazo en estas situaciones que se va a dar, y la financiación pública trabaja en el largo plazo, y si quieres cubrirte de alguna manera, pues se puede intentar trabajar en ciertas ayudas, en refinanciaciones o aplazamientos para poder cubrir. O sea, la liquidez, si la quieres cubrir con financiación pública, siempre es reemplazando lo que ya tienes de alguna manera, porque si no, no funciona, si no es el objetivo. Eso mismo, o sea, la ayuda que obtienes para hoy te sirve para el siguiente proyecto que vas a Claro, cubrir. claro. Muy bien. Oye, vamos a intentar ayudar a los oyentes proponiendo o explicando qué creéis que deben hacer, ¿de acuerdo? Entonces, primero empezaría por el entender qué perfil de equipo directivo o cómo os gusta que se acerquen a vosotros a buscar financiación. Es decir, qué características tiene que tener para que su acercamiento, ya no hablo del perfil en sí, sino, oye, pues que vengan con los números muy bien trabajados, que hayan demostrado que pueden reestructurar, que son flexibles, que hayan sabido bajar el acelerador en momentos difíciles. ¿Qué valoráis las entidades que representáis? ¿Qué valoran? ¿Qué recomendaciones podéis hacerles para ser más financiables en estos meses que van a venir, que no van a ser fáciles a nivel de liquidez? Cristian, venga, empieza tú. Venga, ahora me toca, ¿no? Bueno, yo creo que sobre todo lo más importante es que crean en el proyecto. O sea, realmente un directivo que no tiene que ser de una empresa muy grande, sino un directivo puede ser incluso el gerente de un bar, o sea, el regente de un bar. Entonces, tiene que creer en su propio proyecto, porque además es el que está en el día a día. Él sabe si realmente muchas veces en la banca cada vez se va perdiendo algo más, pues lo que es la sensibilidad, la toma de tierra con los negocios. Realmente el único que sabe si el negocio funciona es el que está en el día a día. Entonces, si él cree que puede sacar el negocio adelante, eso es lo principalmente nosotros valoramos, por lo menos en nuestra compañía. Sí que nosotros hacemos una serie de asesoramiento y orientamos también un poco, porque como vemos tantos negocios del mismo sector, pues al final sí que te da la forma de comparar, ¿no? Pero sí que esa labor de asesoramiento muchas veces nosotros le hacemos preguntas. Bueno, me acuerdo, un emprendedor muy gracioso en su momento que decía que quería montar un bar. Y una de las preguntas fue: ¿y usted qué experiencia tiene? Y dice: hombre, 10 años de usuario. Hombre, eso no es. O sea, realmente tienes que saber cuánto te cuesta la Coca-Cola, qué proveedores tienes para distintos servicios, para la cerveza, cómo financiarte, porque sabes que sí que cobras en inicio, pero luego es a 30 días cuando tú tienes que pagar, pero tienes que pagar sí o te cortan el servicio. O sea, hay determinadas cosas que muchas veces cuando viene alguien en su proyecto a montar un proyecto o a pedirnos asesoramiento, pues no se han planteado, ¿no? Pero sí que lo principal es que tengan una idea y que más o menos tengan elaborado y que sepan cómo lo van a llevar a cabo, porque realmente quien está al pie del cañón son ellos. Eso pasa en todos los negocios, o sea, en cualquier compañía industrial. Al final, nosotros cuando nos sentamos con los clientes, muchas veces le decimos: oye, cuando nos cuentan: oye, tengo un problema de liquidez, ¿cómo tienes pensado salir de aquí? O sea, salir en el sentido de cómo vas a llevar la compañía, qué financiación necesitas, cómo la has estructurado y por qué lo vas a hacer así. Y muchas veces cuando te sientas y te lo cuentan, lo que en un momento dado, pues a lo mejor cuando lo has presentado en una entidad financiera, directamente te han dicho: oye, mira, es que ni siquiera me lo voy a plantear. Cuando te sientas con el director financiero o cuando te sientas con ese autónomo y te cuenta: mira, es que lo quiero hacer así, pues porque tengo que pagar primero a este proveedor, porque luego me va a venir el ingreso de tal y luego viene una subvención de no sé qué. Y entonces dices: si lo tiene súper pensado. Y además, incluso con planes B en alguno de los casos. Entonces yo creo el mayor valor que tiene siempre una compañía es el que está detrás. Entonces, y eso es muy difícil verlo. Nos pasa a los que somos trabajadores, pues tú imagínate, trabajadores me refiero del sector, pues tú imagínate ya en otras empresas, ¿no? Pero el mayor valor al final es quién está detrás y cómo desarrolla el negocio. Muy bien, Jesús, vosotros que os jugáis, tú que estás jugando tus cuartos aquí directamente, ¿cómo lo ves? ¿Es suficiente
Sí, mira, yo convencido. De lo que ha dicho Cristian le sumaría, que lo ha dicho inicialmente, el know-how, es decir, qué experiencia tienes previa y qué sabes, y sobre todo la financiación de cosas que tengan sentido, porque hay muchas veces que no tiene sentido lo que te plantean, y eso es muy importante entender, porque a veces te piden cosas que pues, no tienen sentido porque te piden cosas de más o de menos y de saber. Si este cliente está, en nuestro caso muchas veces, si tienes clientes que te tardan en pagar 90 días, ¿por qué no financias esto con un circulante? Que no, estás financiando esto con una cuenta de crédito. Utiliza la cuenta de crédito para otra cosa que puedes utilizar. O no utilices la cuenta de crédito para comprarte un vehículo. Eso financia con Iberaval esa furgoneta, con nosotros financia el circulante. Entonces, eso hay veces que el cliente, en lo que es en las compañías más pequeñas, sabe muy bien de su negocio, tiene un know-how claro de su negocio, pero necesita que alguien le explique un poco, oye, el circulante es para esto, el largo es para esto, la ayuda pública es para esto otro, que lo ha dicho Sara, no, es que con la ayuda pública voy a pagar unas cosas que hice, no, eso lo tenías que tener. Entonces, es importante a veces ver todo eso. Nosotros, muchas de las veces los proyectos que vienen son de emprendedores o emprendedores, no, de empresas o de compañías que en el futuro tuvieron un problema, han aprendido de ese problema y nosotros no les vamos a cerrar. No, como la banca, no. Nosotros ahí sí que confiamos en ellos porque, como te he dicho, tenemos clientes que han pasado situaciones difíciles o que incluso están ahora en reestructuraciones o incluso en concursos de acreedores ya aprobados con un administrador concursal. Bueno, pues de eso también han aprendido y tienen un know-how y una experiencia. Pues es importante, como ha dicho Cristian, que crean el proyecto. El equipo directivo es importante porque ahí te demuestra que tienen esa garra, ese know-how y que están apostando por el proyecto y sobre todo la financiación de proyectos con sentido y de cosas que tengan un sentido. Muy bien, yo aquí es algo que siempre digo cuando me preguntan a mí, cuando estoy en vuestro lado de la mesa y me preguntan, siempre digo que cuando vas a ver a un financiador, ya sea inversor, ya sea un banco, tienes que hacer los deberes previamente. No puedes creo que no puedes ir a que te resuelvan tus problemas como si fuese un consultor. Tú tienes que hacer tus deberes previamente, tienes que haber pensado lo que decías tú, oye, qué instrumento utilizo para cada necesidad que tengo, cómo lo estructuro, saber a quién vas a ver. Lo que no tiene sentido es que tenga que ver a alguien y te explique que tiene un proyecto tecnológico que lo va a desarrollar a 10 años y... ¿Me explico? Es tener bien hechos los deberes antes y ir con las preguntas adecuadas, como todo en la vida, creo que es fundamental. Sara, ¿qué destacarías tú en lo que comentábamos? ¿Qué es fundamental en este caso para poder...? A ver, yo diría, Borja, que estamos en una etapa ahora con mucha liquidez. Creo que hay que aprovecharlo. O sea, es época de siembra, yo creo, tanto de ayudas públicas, todos esos fondos europeos y también liquidez en el sector financiero inversor, ¿no? Hay muchas alternativas ahora mismo para startups, ¿no? Business Angels, crowdfunding, venture capital, CET invierte, no sé, yo creo que, o nosotros vemos, vamos, que hay ahora mismo mucho dinero dispuesto a invertir en proyectos empresariales, en startups, y creo que eso hay que aprovecharlo. Y como decía antes, pues es época de siembra para después poder recolectar. En ayudas públicas yo siempre aconsejo hacer un planning, es decir, vamos a ver esta empresa qué ayudas puede solicitar, cuándo va a cobrar ese dinero, cuánto dinero va a cobrar. No podemos ir en ayudas públicas a ver qué convocatoria sale y entonces al ataque, ¿no? Porque muchas veces las convocatorias no se adaptan al timing empresarial. Entonces, para mí, pues, bueno, es importante preparar a las empresas y hacer ese planning para que sepan qué cuantía de ayudas públicas se pueden obtener, que sea algo realista, no presentarte a convocatorias por presentarte, las que no encajes porque es tontería. Cada vez las convocatorias son más competitivas y después también animar a abrir esa ventana a Europa y animar a que cada vez hay que trabajar más en cooperación y en colaboración en los proyectos, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Súper interesante. Me gustaría, se nos va comiendo el tiempo, parece mentira, me gustaría tocar un último tema, que hemos hablado mucho de las alternativas de financiación que hay, cuáles son los retos que nos vamos a encontrar, pero me gustaría cerrar intentando entender vuestra opinión, que creo que diferirá y atacaros si es necesario, sobre cuál es la estructura adecuada que tiene que tener una empresa que ha sufrido durante el periodo del COVID en cuanto a esta relación entre capital y deuda, cuál es el mejor ratio que podemos encontrar o qué matices podéis aportar
a los que han atendido al seminario de hoy para saber qué estructura de pasivo patrimonio tiene que tener esta empresa y demás. No sé, Sara, igual tu parte es la más sencilla porque porque el tipo de empresa es muy clara. No sé si tienes alguna propuesta de qué es lo adecuado. Jesús, Cristian, iros preparando. Nosotros, nada, muy rápido, lo he comentado antes, nosotros intentamos apalancar al máximo toda la ayuda pública que se pueda. Es un tema de dilución para los emprendedores y entonces 1,2, 1,4, en cualquiera de esos ratios nos movemos muy, muy cómodos. No hay que olvidar que el capital es lo más caro al final para una empresa tecnológica, bueno, para una empresa tecnológica y en general para cualquiera, que a veces esa noción se nos olvida, pero también es verdad que hoy en día las administraciones públicas no dan ayudas a ninguna empresa que no tenga un capital mínimo, con lo cual sí que ahí se debe encontrar pues, el ratio adecuado, el equilibrio adecuado entre una cosa y otra. Cristian, ¿qué opinas tú de este? Es decir, te llega una compañía que puede haber estado creciendo bien, que puede tener una tecnología potente, pero que para aprovechar o para minimizar el impacto de la dilución en sus etapas iniciales se ha financiado con ayudas públicas que van a tener que ser retornadas, ¿de acuerdo? Hablo de deuda y que te llega con una estructura 1,4, por ejemplo, de equity contra deuda, que claro, yo desde el punto de vista del capital riesgo, yo estoy con Sara, me parece fantástico. Pero claro, ya cuando llegas a una etapa un poquito más elevada y tienes que financiar este largo plazo, al final la sensación de que estás refinanciando deuda puede ser un problema. ¿Cómo lo ves tú cuando te pasan estas situaciones? Pues mira, nosotros en la parte tecnológica sí que realmente miramos dos cosas. Uno, si la empresa sobre todo lo que tiene es una amplia capitalización, vemos una apuesta financiera por la compañía. Sé que no me estás hablando de esto y no voy a evadir la respuesta, pero que en ese caso normalmente pues, sí que vemos que, bueno, pues como hay una apuesta financiera, nosotros también podemos entrar fácilmente. ¿Qué es lo que nos ocurre en otro tipo de empresas donde realmente, como dices tú, ya se han endeudado o hay una sobreexposición, que esa deuda no solo puede ser bancaria, sino a través de administraciones públicas que han ido financiando con ayudas los proyectos? Ahí para nosotros es muy importante quién está detrás, quién lleva la compañía. Entonces, el compromiso de los que están detrás para nosotros puede ser fundamental. ¿Qué es lo que nos ha pasado con algunos proyectos? En el momento que se ha ido la persona, que es el que tiene la idea, el que desarrolla, etcétera, nos hemos encontrado en una empresa porque nosotros a quien financiamos realmente es al ideólogo, o ideólogos, a los promotores, a los que desarrollan la idea, ¿no? En el momento que desaparecen ellos, realmente la idea desaparece. A nosotros nos ha pasado, hubo un proyecto muy bonito que se financió que era para desarrollar las redes wifi de metro, se desarrollaron unas cajitas estupendas para que podamos tener wifi en el metro. Se vendió a una multinacional, nosotros financiamos y no hubo, nos quedamos en una multinacional donde al final ese proyecto ha desaparecido y solo se ha quedado pues, en el Metro de Madrid, ¿no? Y realmente pues, esta gente se ha metido en una compañía, en una corporación y nosotros realmente, como te decía, por nuestra labor social no estamos para eso. Y podía haber incluso salido mal, en el sentido de que se podía haber vendido a otra empresa y haber salido mal. En este sentido, pues nosotros, la capitalización no es lo importante, sino el compromiso de los socios y la idea. Si vemos que tiene capacidad de retorno, que no la tiene que tener en inicio, cuidado, un proyecto muy elaborado, donde realmente se sepa, haya hitos y se sepa cómo se va a devolver, que sea estructurado, que sea pensado, para nosotros es suficiente, junto con el compromiso de los socios, para poder financiar. Siempre nosotros también, tener en cuenta que nosotros diseminamos las ayudas. ¿Qué quiere decirse? Que tenemos un tope. Entonces, bueno, no podemos ser el financiador principal, pero podemos ser una palanca para que puedan entrar. ¿Ha cortado, Cristian? Muy bien, se nos ha quedado, pero creo que estaba cerrando. Así que, Jesús, te cedo la palabra. Te agradeceré cierta brevedad, que estamos llegando al final y me gustaría responder la preguntita. Lo mío es mucho más sencillo. Entidades financieras, fintech en este caso como Jesús, a llegar. Perdona, Cristian, que te hemos perdido y para Ha no sido- evitar ha sido justo el final, pero para no dinamizarlo le he dado la palabra a Jesús. sin problema, disculpar.
No hay problema. Aparte, a nosotros, Borja, al financiar el circulante es más sencillo, porque esos apalancamientos, esos altos endeudamientos, a nosotros nos vienen bien porque esa es nuestra tipología perfecta para el factoring, porque yo al final, esa empresa que está muy endeudada o que tiene un endeudamiento muy alto, es mi target perfecto para el factoring, ¿vale? Porque al final, cuando una compañía como Iberaval o la banca tradicional tiene que estudiar a lo mejor a largo plazo, Iberaval te ha dicho que ve otras cosas, la banca no ve otras cosas. Entonces, él nos acaba de explicar, Cristian, yo veo todo lo que nos acaba de contar, la banca solo ve los números, entonces no apuesta por esta compañía. Nosotros ahí sí que el 1,4, ya que no tenemos ningún problema, porque como yo voy al circulante y voy al corto y me apalanco en el pagador, en el caso del factoring, no tengo ningún problema. ¿Vale? Y en el confirming, cuando al final voy también en el circulante en el corto plazo, la empresa sí tiene un 1,4, bueno, pues tampoco es un problema. No tenemos problemas con el endeudamiento como era el caso que has dado. Sí que hay otros requisitos que son fundamentales, como que al final tenga un EBITDA importante cuando vamos al confirming. En el factoring me da más igual, pero hay otros ratios, pues deuda financiera EBITDA gastos financieros, que en el factoring pues no los tenemos muy en cuenta esos ratios. Al final lo que buscamos es, como te digo, que tenga un buen cliente. Sé que tú tienes unos números que no están muy allá, pero vamos a confiar en ti y en tu cliente apalancándonos el riesgo en él, ¿vale? Lo principal es otro. Entonces no es tan importante para nosotros esa estructura de... Al final el atacar al corto plazo tiene eso, que la estructura como tal te importa menos que la capacidad de pago del cliente y de funcionar. Sí que es verdad que al final cuando captáis un cliente pues buscáis que pueda ser sostenible a largo plazo, pero al final vuestras características mismas explican esa respuesta. Ojo, Borja, me siento muy cómodo cuando veo una financiación pública a largo, un Iberaval a largo y la banca que está a largo. Yo me siento comodísimo. Claro, sí. Muy bien. Oye, vamos a ir cerrando. Hay una pregunta que es un poco genérica, pero quiero trasladarosla para daros la oportunidad a dar algún punto de vista, que al final nos escribe una persona que está atendiendo aquí, diciéndonos que tiene un proyecto que se podría considerar, yo entiendo, de carácter bastante tradicional, que todavía no está en proceso de generar flujos de caja para que la banca tradicional le pueda apoyar, por lo que el hecho de que no sea disruptivo o superdigital, el hecho de que no tenga todavía los números para ser financiado y demás, le empuja a depender directamente de capital privado. Y insiste todavía más diciendo, oye, y con la situación que vamos a encontrarnos con esta a nivel de liquidez de bancos y demás, por todo el tema del que ya hemos comentado, me encuentro en una situación donde mi compañía parece no ser financiable si no dependo puramente de capital privado. ¿Qué le podríais decir? ¿Qué tip podríais darle para que intente encontrar alguna vía alternativa o simplemente decirle que se concentre en el privado y saque el máximo partido a cada euro? Y ahí casi que me atrevo. Os cuento además el caso muy rápido de una empresa que tengo encima de la mesa. Es un centro de día donde el inversor ha metido todo su capital cuando ha ido al banco. El primer año de pérdidas, por supuesto, porque no ha abierto todavía, están en obras. Y con su primer fiscal en pérdidas, con 80 y tantos mil euros de pérdidas, pues claro, no encuentra posibilidad de financiación. Bueno, pues eso es un proyecto donde nosotros podemos complementar para que lo saque adelante. No hay ningún banco pero vamos, abiertamente pongo la mano en el fuego, no me quemaré, donde vaya a entrar a financiar ese tipo de proyectos. Nosotros vamos a ser el complemento, le ayudaremos a cerrar a crear su centro de día, y cuando empiece a facturar y tenga una estructura adecuada, pues nosotros al final somos una lanzadera. Entonces seguramente nos podremos retirar porque conseguirá financiación y los bancos le llamarán. Yo creo que este tipo de proyectos sí que necesitan una ayuda de base, en el sentido de que muchas veces necesitan saber qué tipo de estructura debe tener en un momento dado, porque hay gente que se lanza a los proyectos y se da cuenta de que si hubiera esperado, si hubiera pensado, si hubiera tenido en cuenta determinados aspectos, pues hubiera sido más sencillo. Pero bueno, también nuestra labor de asesoramiento, pues le puede valer en un momento dado. Muy bien, Cristian, súper interesante. No sé si queréis añadir algo o lo dais por resuelto. Sí, yo les digo que habría que analizar el caso y ver un poco. Nosotros, por ejemplo, en el caso que cuenta, pues al final, como te decía, si cuenta con algún cliente y tal que sea susceptible de factorizar, nosotros estaríamos encantados de poder ayudarle a poder factorizar ese cliente, y dependiendo del negocio, de qué tipo de cliente, si es a lo mejor un retail que vende al particular, pues ahí no podríamos ayudarle en ese caso, porque nosotros al final solo podemos hacer factoring de empresas, no de particulares. Pero bueno.
Yo lo único que os puedo aportar es que me ofrezco, si queréis saber, que me explique un poco más el detalle del proyecto y ver a ver si hubiera posibilidad de financiación pública. Es verdad que para proyectos no tecnológicos es mucho más complicado. Financiación Muy pública. bien. Muy bien, pues oye, vamos a ir cerrando. Me gustaría dar un par de conclusiones de lo que hemos hablado hoy. Agradecer desde luego la presencia de Jesús, de Cristian y de Sara, porque habéis aportado, yo creo, unos insights súper interesantes del sector, un análisis completo para el poco rato que hemos tenido. De acuerdo, simplemente intentar recopilar las ideas, pues alguien se ha incorporado tarde o al menos lo que yo he destacado más importante de lo que hemos hablado. De acuerdo, primero destacar, como hemos hablado, que el COVID ha supuesto una crisis global, ¿de acuerdo? No solo sanitaria, no solo económica, sino que ha tocado todas las áreas, que han habido instrumentos públicos, como ha sido el ICO, que ha inundado o ha intentado inundar el mercado de liquidez, dando ayudas avaladas, canalizadas a través de bancos y otras entidades financieras, que ha funcionado muy bien. Hemos acordado que es algo que ha funcionado bien, se han salvado muchas compañías, no se ha dejado a nadie en la estocada, o se ha intentado no dejar a ningún buen proyecto en la estocada, pero que nos empuja a un reto que nos vamos a encontrar en los próximos meses cuando empiecen a acabarse estas carencias, estos periodos que se daban de tiempo a las empresas para no retornar estos préstamos, y nos vamos a encontrar con un nivel de empresas que seguramente está sobreendeudado respecto al escenario ideal y que va a tener que devolverlo en escenarios que todavía no son de crecimiento. Para ello va a ser súper importante que todas las empresas de cualquier tamaño y de cualquier sector identifiquen vehículos específicos para financiar cada una de sus necesidades. Los hay, tanto a nivel sectorial como a nivel de categoría de financiación. Hemos visto aquí un ejemplo de corto plazo, un ejemplo de largo plazo más agnóstico, un ejemplo de largo plazo para empresas más tecnológicas que tienen unas características concretas y que están, digamos, alineados con los objetivos del Estado a nivel de crecimiento. Y eso demuestra que hay vida más allá de los bancos, hay vida más allá de los ICOs, que creo que cada uno tiene que analizar bien su caso, tiene que rodearse bien y ser capaz de entender cómo financiar cada una de sus necesidades para pues sobrellevar esta dificultad que nos vamos a encontrar próximamente. Sobre todo, que la gente crea mucho en su proyecto, que esté dispuesto a apoyarlo y que lo defienda con uñas y dientes, resiliencia, pasión, va a ser algo fundamental. Y a partir de ahí, pues también un toquecito de suerte que la vais a necesitar todos para sacar proyectos adelante. Si queréis añadir cualquier cosa, os dejo vuestros 30 segundos de gloria, si no, lo dejamos por aquí. Lo dicho, muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado desde casa también, y creo que cualquier cosa, pues siempre podéis contactar con cada uno de ellos por LinkedIn, que seguro que os atenderán. Muchas gracias a todos y nada, que acabéis de pasar una buena tarde. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.